Senin yerinde olsam ben de benden nefret ederdim. Neden? Kötü biriyim ya. Ben seni yetimhanede gördüm. Sen kötü biri değilsin. Nasıl biriyim ben? Gamlı biri. Neden böyle düşündün? Sesinde büyük bir yalnızlık var. Çok canı yanacak. Ölmek isteyecek Eşref. Yalvaracak ölmek için. İnsanın çocukluk fotoğrafını görürse Nisan Hanım kardeşiyle birlikte otelden çıkış yapmış ama. Bırakın gitsinler. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Se recuperará Esred de la puñalada que recibió de Nisan, nuevamente con el cuidado de Nisan? ¿El prejuicio roto de Nisan contra Esred se está convirtiendo en amor? ¿Por qué Nisan piensa que Esred está tan triste? ¿Por qué el comisario Idem quiere hacer sufrir tanto a Esred que quiera morir? ¿Qué pudo haber sucedido entre Esred y el comisario Idem en el pasado? ¿Sufrirá Esred Nusreta a grandes pérdidas por cumplir su palabra? ¿Seguirá Kadir intentando interponerse entre Esred y Nisan? ¿Demostrará Nisan que no tiene ningún interés en Kadir? ¿Qué pasará si Kadir es rechazado por Nisan e insiste en estar con ella? ¿Qué pasará entre Kadir y Esred cuando se dé cuenta de que está molestando a Nisan? ¿Esred podría estar investigando a Nisan? ¿Qué hará Irmak cuando encuentre la foto de la infancia de Nisan durante su investigación sobre los huérfanos? ¿Verá Esred Idem la foto de la infancia de Nisan como teme el comisario? Que Esred se entregue a Nisan para que ella pueda apuñalarlo no solo será un sacrificio para él, sino también un símbolo de su confianza en Nisan y la gran devoción que está dispuesto a hacer para protegerla. Lo que ocurrirá inmediatamente después de este incidente no será solo una lesión física, por el contrario, este momento se convertirá en el punto de quiebre cuando los corazones de Nisan y Esred realmente se toquen por primera vez, cuando sus miradas se encuentren y digan más que palabras. La lesión de Esred generará inicialmente un gran sentimiento de culpa en Abril. En el momento en que la apuñaló, sus manos temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas, dio un paso atrás sin saber lo que estaba haciendo. Estas emociones contradictorias que experimenta mostrarán al público lo sensible y concienzudo que es en realidad. Sin embargo, cuando Esred le dice a Nisan que vaya a salvar a su hermano en ese momento, Esred se convertirá en un héroe ante sus ojos. Porque incluso cuando Esred estaba sufriendo, pensó en Nisan y puso la salvación de Afra antes de su propia vida. Mientras Nisan ve el dolor en los ojos de Esred y al mismo tiempo la confianza que él tiene en ella, los prejuicios dentro de ella se derretirán uno por uno y darán paso a una profunda admiración. Nisan comenzará a preguntarse por qué Esred es una persona tan triste e introvertida. Se preguntará quién lo traicionó en su pasado, qué tipo de pérdidas sufrió, qué tipo de destrucción se esconde detrás de su apariencia dura. Y cada pregunta sin respuesta ayudará a Nisan a acercarse un poco más a Esred. El estado de Esred de haber construido un muro a su alrededor hará que intente adentrarse aún más en Nisan, en lugar de alejarla. Los espacios oscuros en su corazón comenzarán lentamente a iluminarse con la atención de Nisan. Es precisamente en esta compasión que el amor encontrará silenciosamente un lugar para sí. En el frente del comisionado Idem, florecerá una historia completamente diferente. La fuente del gran dolor que quiere infligir a Esred probablemente se basa en una gran tragedia que ocurrió en el pasado y aún no ha sido revelada. Tal vez algo que Esred hizo o no hizo causará que Idem pierda a alguien que ama. Quizás Esred se convierta en un objetivo a los ojos de Idem, como alguien que fue acusado por el sistema a pesar de que en ese momento no era culpable. La ira obsesiva de Idem la convertirá no solo en una policía que se excede en sus funciones, sino también en alguien que busca venganza personal. Incluso si no quiere la muerte de Esred, querrá hacerle experimentar el mismo dolor que él le causó. Esred no solo protegerá a Nisan, sino que también tomará medidas para destruir la orden de Nusreta. Interrumpirá los envíos de drogas, causará pérdidas financieras y destruirá la confianza de Nusreta. Con estas acciones, Esred ya no será solo un asunto personal, sino que se convertirá en el enemigo de una gran organización. Los continuos esfuerzos de Nimed por vengarse de Esred, a pesar de la advertencia de su padre, demostrarán que ella también se convertirá en un personaje arrastrado a la oscuridad. Kadir, por otro lado, intentará infiltrarse entre Esred y Nisan con sus celos, obsesión y ansia de poder. Se volverá más agresivo a medida que note el creciente interés en Esred en los ojos de Nisan. Un lado oscuro surgirá en el mundo interior de Kadir, quien no puede aceptar que Nisan, a quien cree que le pertenece, haya abierto su corazón a otra persona. Nisan demostrará claramente que no tiene ningún interés en Kadir,
Pero Kadir percibirá este rechazo como una humillación personal y se pondrá aún más furioso. De hecho, llega al punto de molestar a Nisan por este motivo, lo que provocará la reacción de Esref y desencadenará una tensión grave entre ambos. En este punto, entrará en juego el instinto protector de Esref. Para mantener a Nisan alejada de Kadir, la colocará en una casa protegida o en un hotel bajo su control. Aunque al principio Nisan no está muy entusiasmada con esta idea, aceptará esta oferta después de ver los miedos de Afra, la actitud inquietante de Kadir y el profundo deseo de Esref de protegerla. Esta convivencia hará que Esref y Nisan se acerquen aún más y, gracias al tiempo que pasen juntos, empezarán a conocerse más profundamente. Irmak, uno de los huérfanos, comenzará a investigar la identidad de Nisan. La foto de su infancia que encuentre como resultado de su investigación se convertirá en la clave de un gran secreto. El hecho de que Esref consiga o no hacerse con esta fotografía supondrá un nuevo punto de inflexión en la serie. Porque esta foto hará que Esref recuerde a alguien que conoció del pasado, alguien que había olvidado pero que aún permanece en un rincón de su corazón. ¿Quién es realmente Nisan? ¿De quién es hija o de quién es su confianza? Comenzará a unirse con las lagunas en la vida de Esref. Por eso el comisario Idem entrará en pánico, porque si Esref ve esta foto, comenzará a desenterrar una verdad que enterró en el pasado. Abril comenzará a tocar no solo el corazón de Esref sino también su pasado. En el contexto de todos estos acontecimientos, la muerte de Zebair y la posible implicación de Afra en esta muerte crearán un nuevo punto de inflexión en la serie. El hecho de que el teléfono de Zebair esté en posesión del comisario Idem implicaría que está involucrado en un crimen que está intentando encubrir. Este incidente evolucionará a otra dimensión cuando el director Serdar quiera interrogar a Afra. Las respuestas evasivas de Afra también le causarán problemas a Idem. Si el teléfono es examinado, no solo Afra sino también Idem no podrán manejarlo. Esto volverá a desencadenar la ira de Idem hacia Esref porque ahora se convertirá en un oficial de policía que se verá obligado a ocultar el crimen en lugar de combatirlo. La historia de Esref y Nisan se profundizará con cada episodio que pase. El amor se filtrará a través del dolor, el arrepentimiento y el ajuste de cuentas. Los fantasmas del pasado saldrán a la luz uno a uno, y cada personaje tendrá que enfrentarse a su propia oscuridad. Y al final de estos enfrentamientos, algunos renacerán, mientras otros serán arrastrados a la extinción. Pero pase lo que pase, Esref y Nisan no pueden mantenerse alejados el uno del otro. Porque su historia ya no es solo una historia de amor, se convertirá en el viaje de dos almas rotas que quieren sanar juntos las heridas del pasado. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.